Mate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, aquí de esta radio amiga AM 1220 Ecomedios. Las vías de comunicación son el WhatsApp 011 30 37 6895, 011 3037 6895, que nos pueden escribir y les vamos a responder, obviamente, porque no somos de aquellos que dan el número de teléfono y después se olvida que lo dieron, o lo hacen exclusivamente por la galería. Muchas noticias en estos días, sobre todo una de ahora, un senador de apellido Cuader que aparentemente no, fue sorprendido por la policía de Paraguay con más de $200.000 sin justificar, más una suma así de $600.000. Cuando alguien sale del país con más de $10.000, creo que es ahora, automáticamente dan todas las alertas. Incluso un amigo mío el otro día casi lo muerde un perro porque dentro de la valija tenía unos dólares, no llegaban a $1.000, bueno, no llegaban a $1.000 y había unos remedios que el perro pudo entender de que se trataba de droga, le hicieron abrir todo, por supuesto no había droga, pero mientras tanto el perrito le tiró un lindo tarascón. Yo creo que es necesario controlar esto, pero pregunto, ¿este señor cómo hizo para pasar $200.000 por la frontera? ¿O no hay fronteras en la Argentina? Es una pregunta simplemente, a ver si alguien la puede responder, porque no sea cosa que haya hijos entrenados. Y a mi pobre amigo, que casi le dejo un lindo recuerdo en su pierna, un perrito de la AFIP o de la aduana, no tenía nada, ni siquiera tenía $1.000 y la pasó muy mal. Este tema me parece que tiene que ver con el otro tema que vamos a tratar ahora mientras entra en el aire el doctor Osvaldo Pérez San Martino, que todavía no está por lo que veo. Acá mi amigo Gerardo me está informando. Gerardo, digo bien el nombre, ¿no? Porque a veces me confundo. Son cosas evidentemente de la edad, que no oculto, por cierto. Entonces, estábamos hablando de este tema que se vincula con la ficha limpia. Porque seguramente este señor, no quiero descalificarlo a Dominen, pero uno ya le ve la cara, lo estamos viendo por televisión en estos momentos, evidentemente la cara y no habla de muy bien de él. No descalifico a nadie a Dominem ni hago un juicio lombrosiano, sino simplemente hablo del tema del enriquecimiento ilícito. A mí me gustaría que cuando se habla de la casta se tome en cuenta que la casta en su totalidad. ¿Por qué digo esto? Porque el enriquecimiento ilícito es un delito de corrupción que se produce cuando una persona aumenta su patrimonio de manera absolutamente injustificada como consecuencia de su cargo o función pública. Este delito se investiga y se juzga cuando el aumento del patrimonio o gasto personal de un funcionario es notablemente superior a lo que por sus ingresos debería obtener. En esos casos, cuando se produce el enriquecimiento ilícito, el bien jurídico protegido es el interés que tiene una sociedad en que haya honestidad, transparencia, probidad en el desempeño de los funcionarios, que esto resulta lesionado cuando hay un enriquecimiento apreciable, injustificado, del agente público. Esto lo que trata es de tutelar el decoro, la dignidad y la insospechabilidad de la administración pública. ¿Y cuándo se produce este delito? En el año 1990, siglo pasado lo que voy a decir ahora. En el año 1969,
creo que fue en el año 1967, el entonces presidente de la República, el doctor Arturo Umberto Illia, envió al Congreso una ley que establecía que cuando un funcionario era requerido porque su declaración pública, su declaración jurada, patrimonial, no se compadecía con sus ingresos normales, no tenía el fiscal que acusarlo, o en su caso el juez de instrucción, sino que se invertía lo que los abogados llamamos el onus probandi, la carga de la prueba. Para que lo puedan entender clarito, si a una persona la acusan de robar, si a mí o cualquier oyente lo acusan de robar, se tiene que demostrar que existió el dolo, la intención de apropiarme de algo que no era de nuestra propiedad. Entonces, eso lo tiene que acreditar quien está invocando la calidad de ladrón nuestra. Pero cuando se trata de un funcionario público, el que tiene que acreditar que no se enriqueció, cuando es requerido por autoridad judicial, cuando se advierte que entre su declaración jurada patrimonial y sus ingresos no hay una relación, un correlato normal, cuando hay un enriquecimiento que no tiene justificación alguna, tiene que esa persona justificar cómo ingresó su patrimonio. Entonces este es un delito que requiere, por un lado, una acción, enriquecimiento patrimonial apreciable, y por el otro lado, una omisión, el deber de justificación. ¿Por qué hizo esto en aquel momento, inspirado en un gran constitucionalista que fue, dos grandes constitucionalistas, Ricardo Núñez y Sebastián Solar? ¿Por qué solicitó esto el entonces presidente Arturo Umberto Illia, realmente un modelo de presidente, un modelo de funcionario? Por una razón sencilla, porque muchas veces el delito de cohecho no se puede acreditar, porque es muy difícil, nadie va ante un escribano público para decir que está coimiendo un funcionario público, ni el funcionario público está diciendo que acepta una dádiva. En ese caso, obviamente como en todo acto de cohecho, hay dos, está el corruptor y el corrupto, las dos partes, el que coimea y el que acepta la coima. Como no se puede probar, porque evidentemente de esto no quedan rastros, porque no hay instrumento público, si hay testigos, bueno, en buena hora, si hubiera algún papel también. Entonces, el tipo del delito se basaría en una inversión de la carga de la prueba, lo que importa una verdadera presunción en que la licitud del enriquecimiento debe ser demostrada por el imputado. Y esto es porque sabemos perfectamente que es de muy difícil probanza, como decía antes, acreditar muchas veces un cohecho, un tráfico de influencias. Entonces, esta prueba surge a partir de la declaración jurada, de la incompatibilidad que existe entre la declaración jurada y el enriquecimiento, y la declaración jurada, los datos consignados en la declaración jurada con los ingresos que normalmente una persona tiene. Fíjense ustedes que la AFIP, ahora ARCA, nosotros decimos que tenemos obligatoriedad de hacer una declaración jurada anual. Si la DGI, la AFIP, perdón, me fui en el tiempo mucho más para atrás, la AFIP o ARCA actualmente demuestran que nosotros no podemos acreditar, ya sea porque tenemos un enorme pasivo que no se compadece con nuestros ingresos o porque tenemos demasiados ingresos que no se corresponden con nuestra actividad normal, nos puede requerir y tenemos que justificarlo. No lo tiene que demostrar ARCA, eso, lo tenemos que demostrar nosotros. Señor, a usted le entraron 100.000 pesos por mes, usted está gastando 130.000. ¿De dónde están? ¿De dónde surgen los otros 30.000? ¿Es plata negra? Obviamente. Entonces, si nosotros tenemos que justificar ante la AFIP eso, ante el ARCA eso, con más razón cuando es un funcionario público, porque mire, vea,
Yo les voy a decir algo. A nadie le ponen una pistola en el pecho para ser funcionario público, ni diputado nacional, ni ministro, ni concejal, ni ninguna otra cosa que se le ocurra. Entonces sabe que uno está asumiendo ciertas cargas. Una de esas cargas es que, pero vaya, una de esas cargas es justamente la de no enriquecerse indebidamente con el cargo, porque aparte está administrando una hacienda que no le pertenece, bienes que no le pertenecen, porque está administrando bienes de todos nosotros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Está administrando bienes que son de terceras personas, que han sido puestos a nuestra custodia, porque ha entendido la sociedad que éramos merecedores de ser garantes de ello, y los hemos defraudado. Pero como no se puede acreditar que coimeamos o que hubo un tráfico de influencias o que hubo algún tipo de extorsión, entonces la mejor comprobación de eso es la declaración jurada con los ingresos que uno tiene en la función pública o los que tiene por cualquier otro orden. Nadie se tiene que sentir ofendido porque le digan esto. Es más, puedo hasta demostrar casos de gente que ha sido denunciada a barbecho, porque sin ningún tipo de prueba, y se ha presentado y se ha autodenunciado ante la justicia, diciendo, señores, yo quiero que investiguen mi patrimonio, porque un señor está diciendo que me he enriquecido ilícitamente. Acá está mi declaración jurada y acá están mis bienes y todo lo que yo he obtenido, y que son ingresos legítimos que yo puedo razonablemente justificarlos. Nadie se puede sentir por ofendido. Si uno acepta la función pública, tiene que ser de esta manera. Como dice el viejo refrán, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Dicho en términos absolutamente jurídicos, ¿no? Porque hay una supuesta impresión negativa que causa a la sociedad la absolución de un funcionario quien detenta un patrimonio apreciable y debido a la imposibilidad de probar el delito que permitió su acumulación, es necesario crear la figura de enriquecimiento ilícito que se utiliza en los casos en que no se acredita una actividad criminal específica. Pero esto no es solamente porque lo digamos nosotros y porque el sentido común así lo señale. Esto ocurre en todas las legislaciones. Ocurre en el derecho penal uruguayo, más suave porque no le invierte la carga de la prueba, pero aparte nosotros lo tenemos que atener básicamente a la Convención Internacional Interamericana de Lucha contra la Corrupción, a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a todos los anteproyectos de ley de modificación del Código Contravencional, que antes bien no solamente repiten la figura del enriquecimiento ilícito, sino que además agravan las penas, que aparte es la devolución de la multa de lo que han percibido con más un porcentaje, lo duplica, lo triplica, que es lo mismo que pasa con la FIP, con ARCA, bueno, dale con la FIP. Con ARCA, que es lo que pasa con ellos. Pero además, la Constitución Nacional, en el artículo 36, establece claramente que la corrupción socava las bases democráticas de un Estado y, en consecuencia, lo equipara al infame delito de traición a la patria. O sea, cuando vemos esto, cuando vemos este senador Cuadra, que pasó por varias fuerzas políticas, bueno, no es el único, tenemos muchos funcionarios que han pasado por varias fuerzas políticas y sin embargo hablan con un absoluto y total desparpajo. Cuando ocurre esto, me parece que hubiera sido muy útil y necesaria la ley de ficha limpia. Pero tenemos ahora un gran amigo, que no vamos a hablar de su trayectoria, pues nos llevaría el programa de Mancera. ¿Se acuerdan aquel que había en una época, Sábados Circulares, creo que era? Para los más jóvenes era un programa que duraba muchísimas horas y realmente si uno habla de la trayectoria, de las cuestiones tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito solidario que ha realizado este amigo, que se encuentra en España, creo, y que nos va a hablar de la situación de Ucrania con Rusia, que es el doctor Ricardo Fernández Núñez, empresario argentino radicado hace unos años en Europa, particularmente en la zona de Ucrania y Polonia, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Hablando, no sabía que estabas en línea porque estaba señalando lo que pasó con este senador, que lo encontraron con $200.000 y no sabe justificar dónde aparecieron. Bueno, pero... Sí, $200.000, $600.000 pesos, 400.000 guaraníes, o sea, bueno. que parecía una casa
una casa de cambio ambulante, claro, ¿no? era un polirrubro. Claro. Bueno, la pregunta, nosotros sabemos, muchas veces hay gente que habla de Ucrania, embajadores, gente pero que no vive in situ como vos la situación de lo que está pasando hoy en Ucrania y sobre todo con esta suerte de comentarios que hemos tenido en los últimos días con motivo de algunos funcionarios vinculados a la futura administración de Trump, que hablan de un inminente cese de la invasión rusa. No sé, el asidero que tienen es que va a convocar a ambas partes a llegar a un acuerdo, a llegar a un tratado de paz, Trump cuando asuma. Yo la verdad que no lo veo esto en el horizonte inmediato, pero bueno, eso es lo que dijo un señor que estuvo hace pocos días de visita a la Argentina. Pero quería escuchar tu opinión al respecto de la situación y de esta posibilidad. La situación hoy es que es una marcha contra el reloj, ¿cierto? Es verdad que que haya ganado Trump las elecciones en Estados Unidos cambia absolutamente el escenario. Primero porque Trump se ha pronunciado en contra que si hay que seguir manteniendo la Unión Europea, la NATO en realidad, o no. También exige que pongan más dinero. Es decir, es un empresario que tiene claro que si todo el mundo tiene la obligación de poner, todo el mundo tiene que poner. El tema acá, para mí, a mí me sorprendió la designación del enviado, el que va a ser enviado especial para la guerra de Ucrania, porque es una persona conocida por un sistema de imponer la paz por la fuerza. Es decir, este hombre que ha designado Trump sostiene que la única forma de imponer la paz en circunstancias como esta, en este tipo de guerra, es por la fuerza. ¿Y cómo es eso? Bueno, a Ucrania decirle que se siente a negociar la paz y si no se sienta le quite el apoyo. Y a Rusia decirle que se siente a negociar la paz porque si no se sienta triplica el apoyo a Ucrania, ¿no? Entonces, la realidad es que es una postura muy atractiva porque si no se sientan los ucranianos, le quita el apoyo, bueno, y eso sería terrible. Pero si no que se sientan los rusos, le va a triplicar el apoyo a Ucrania y también va a ser terrible. Hoy esto es una carrera contra el reloj. Saben muy bien perfectamente que Trump va a tener que hacer algo inmediatamente que asuma, ya está dando señales con eso, y por esa razón se está apurando tanto Biden, aprobando como puede, aprobando extensiones del armamento, permitir que el armamento que está instalado, junto con Gran Bretaña, hay que decirlo, que está instalado en manos de Ucrania, pueda alcanzar objetivos militares dentro del territorio ruso, que antes se lo prohibían a Ucrania, se lo prohibieron desde el principio y ahora lo tiene autorizado. Lo cierto es que todos los días hay ataques masivos de drones y de misiles. Cuando la primera vez, hará 15 días, que Ucrania recibió esa autorización de Biden de usar, tiró cohetes hacia el interior de Rusia y al otro día Putin le mandó un cohete hipersónico, es una cosa hipermoderna, pero que puede transportar ojivas nucleares, y lo envió a Ucrania y causó un destrozo bárbaro, pero por supuesto el destrozo que causa una bomba, varios edificios, pero no de ninguna manera lo que puede llegar a causar una explosión nuclear. La situación es, el ejército ucraniano
está resistiendo es todo lo que puede. Es decir, todo lo que uno puede decir es lo que le cuentan cuando está ahí. Cuando uno está ahí, le cuentan, pregunta. No, los medios de comunicación, todo el mundo sabemos el viejo dicho que el primer muerto de la guerra es la verdad. Entonces, es muy difícil saber qué es lo que realmente pasa en el frente. Sí se sabe que hay algunos avances rusos y que el objetivo del presidente invasor es tener la mayor cantidad de tierra posible, porque ellos aspiran a que un cese el fuego los posicione territorialmente en la zona del Donbass, o sea, que el 30% del territorio ucraniano, y desde ahí hacerse fuertes. Con esto, Putin va a conseguir, aparte de haber hecho una guerra terriblemente cruel, sangrienta, ha libanizado Ucrania, porque la presencia de tropas de Norcorea es muy parecido a lo que le hicieron al Líbano, donde todos los de alrededor hacían la guerra en el territorio libanés y así lo dejaron. Pero él ha libanizado el conflicto porque ha traído a los norcoreanos, tiene los drones de Irán, tiene, bueno, cosas chinas, por supuesto, y esto realmente es un countdown, o sea, es una cuenta regresiva para ver en qué condiciones llega cada uno a la mitad de enero cuando suma Trump, ¿no? Realmente es una gran pulseada que están haciendo en el campo de batalla. ¿Qué posibilidades hay de que Zelensky pueda obtener el ingreso a la NATO, que sería, a la OTAN, sería como el único camino hacia la victoria, ¿no? Volodymyr Zelensky es un presidente que está comprometido con su palabra a no sentarse con los rusos a conversar si no se van de Ucrania. Es decir, él ha sostenido eso siempre, inclusive él ha presentado hace poco más de un mes y medio en la Unión Europea, ha presentado el plan para la victoria, que el plan de paz de Zelensky incluye la victoria de Ucrania sobre Rusia. Es un hombre muy comprometido con el triunfo. La condición sine qua non de Rusia para sentarse a negociar algo, hasta ahora públicamente, pueden haber muchas concesiones, pero lo único que no va a conceder es que Ucrania entre en la OTAN, en la NATO, porque esto lo dijo siempre. Y lo dijo siempre porque dentro de todo el aspecto malicioso y confabulador que se le atribuye a Putin por haber sido agente de la KGB, etcétera, etcétera, y haber llegado de la forma que llegó al poder hace 24 años, dentro de todo eso es un tipo absolutamente previsible. Él dice lo que va a hacer. Él vino contando esto desde hace mucho tiempo. Él decía que Occidente le hizo dividir la Unión Soviética en 14 países y que se comprometieron a no poner a la OTAN en esos países, y ahora tienen más bases de la OTAN que tienen en el resto de Europa. Y Putin es prisionero también de sus palabras, porque él dice que no va a permitir nunca que el ejército de la OTAN esté en la frontera con Rusia. Entonces son posiciones muy extremas. Respecto de la posibilidad de Zelensky, y hasta Zelensky ha puesto no en duda su vocación por estar dentro de la OTAN, sino no ha querido presionar, lo dijo los otros días, hace 3 o 4 días, no quiere presionar más a sus aliados, que son los países de Occidente de la OTAN, para que le den la vía rápida hacia la NATO, porque él dijo que no hay que hacerse la ilusión de que eso es tan fácil. O sea que hoy por hoy te diría que sería muy, pero muy raro que Putin baje su pretensión de no tener el ejército de la OTAN en la frontera, que sería el caso si lo tuviera
si ingresara Ucrania, pero también hay que ver el compromiso político que tiene Zelensky con el pueblo, porque han puesto sangre, gente, y esto es muy serio el tema de la cantidad de gente que ha muerto en la guerra, la cantidad de gente joven que ha muerto en la guerra, la cantidad de gente que se ha ido del país para no morir en la guerra. Está muy comprometido con eso. Yo, la verdad, es que creo que la solución va a venir por el lado más rápido, es decir, por esa fuerza de hacer la paz por la fuerza. Es decir, hacer la paz por la fuerza. O sea, te sentás a negociar o te va a ir muy mal conmigo atrás, ¿no? De los dos Salvo lados. que ocurra otra cosa. De los dos lados. Claro. Claro, lo que pasa es que de los dos lados, ¿qué significa? Se va a retirar, o sea, si volvemos al estado anterior, que se retira de Rusia las tropas que tienen territorio ucraniano, sería una victoria para Ucrania, a costa de la sangre del pueblo, ¿no? Pero no lo va a hacer. Pero retirarse, ¿quién? ¿De dónde? Retirarse de Rusia de los territorios que invadió dentro de Ucrania. Bueno, pero para que Rusia se retire de eso habría que neutralizar ese territorio. Claro. O sea, que aceptaran, por ejemplo, Putin, que se neutralice como se neutralizó Kosovo, ¿te acordás? Exacto. Entonces, que digamos que estaba bajo un protectorado, que ahí no pasaba nadie. Sin embargo, hoy Kosovo está gobernada por lo que era la minoría musulmana, ¿no? Claro. Pero en su época lo que pasó en Kosovo fue terrible, pero la neutralizaron. Si neutralizan eso, digamos, es una de las cosas que yo pensé desde el principio de la guerra, neutralizar un sector para que este hombre que tiene la obsesión del ejército de la NATO en la frontera tuviera un pulmón de aire. Mirá, Jorge, Ucrania está rodeada de influencia rusa, pero no influencia solamente política, sino militar. Porque con los años, desde el año 2000 que sube Putin, con los años se desarrolló una política de crearle pequeños estados satélites alrededor. Cerca de Georgia, ahí se hicieron Osetia del Sur y Osetia del Norte, separaron un sector de Osetia y la sublevaron a una. Después, en Moldavia, que es una frontera natural que tiene Ucrania, en la frontera que tiene al lado a Rumania, y al lado tiene todo lo que se llama la Besarabia, ¿no? Que es donde yo tengo los viñedos. En esa zona hay una pequeña franjita ahí en Moldavia que se llama Transnistria. Sí. Y esa Transnistria es prorrusa y además tiene armamento ruso, tiene apoyo ruso, digamos, prácticamente, aparte se habla ruso. Esa pequeña franjita divide ese pedazo de la frontera de Ucrania y Moldavia. Y después tiene a su querido amigo el bielorruso, ¿no? Poroshenko. Sí, Poroshenko, que es un peligro para todo el mundo, no solamente para Ucrania, sino para Polonia. Cuando habla de para que la gente sepa, cuando habla de Transnistria, ¿no? Sí, Transnistria. Creo que no tiene más de, no llega al centenar, a 100.000 habitantes. Sí, no, pero además que geográficamente es una tirita. Bueno, esa tirita, para la gente que es futbolera, les digo que llegó a tener participación un equipo de ahí, ahora no me acuerdo el nombre, un equipo de ahí en las copas de la UEFA. O sea, fíjate el poder que tienen, porque cuando apareció el nombre de ese país, desde el telequipo, que ahora no me puedo acordar el nombre, lo tenía que buscar, cuando apareció ese nombre me dijeron, ¿de dónde es? De Transnistria? Y apareció en La Nación, creo que es la historia de ese equipo que representaba una nación absolutamente ignota, desconocida, que... Pero además reconocida nada más que por Rusia, igual que Osetia del Sur. Claro, exactamente. ¿Me entendés? Son países que no tienen nada, pero usan pasaporte ruso, son reconocidas nada más que por Rusia y algún otro estado satélite,
Pero es la forma que ha encontrado este hombre de rodear a Ucrania, de rodear la política geográficamente para tenerla controlada. Esto era, digamos, era la profecía autocumplida, ¿no? Pero nadie pensaba hace 2 años y pico ya, son 1000 días de guerra, 1050 días de guerra, no, 1030 días de guerra, nadie pensaba que a esta altura de la civilización apareciera una invasión como esta en las puertas de Europa y que hubiera hecho lo que ha hecho reaccionar Europa. Mirá, estaba leyendo que los principales países, todo acá se mide con la relación del PBI, ¿no? ¿Cuánto invierten del PBI en armamento los países? Hay una media obligatoria en la OTAN, en la cual tienen que poner hasta el 3%, pero todo el mundo ha ido poniendo de a poquito del PBI. Pero hay tres países que son los que más contribuyen con relación a su PBI de toda Europa. Lituania, Estonia y bueno, el tercer Báltico. Bueno, esos tres países, Lituania. Lituania, Estonia y Lituania. Sí, Lituania, Estonia y ¿qué me quedó? Letonia. Letonia. Esos tres países son los que más contribuyen, son el primero en el ranking de los países europeos que más contribuyen en armamento con relación a su PBI. ¿Por qué? Porque si Putin llegara a ganar una guerra de estas, son los primeros que caen. ¿Entendés? Y que aclaremos a la gente, porque la vez pasada yo, con cierto aire de ignorancia, te pregunté, le digo yo, pero estás hablando, cuando hablaste incluso del tema de Noruega y Finlandia, estás hablando de invasiones militares. No, me dijiste, Jorge, no hace falta invadir militarmente. Claro. Simplemente poniendo gobiernos títeres ya está. Y bueno, es así. Este fue el comienzo de la invasión de Ucrania, fue ese. Entraron por el lado de atrás, o sea, entraron por la frontera de Bielorrusia, Rusia Blanca. Bielorrusia quiere decir Rusia Blanca. Sí. Entonces entraron por ahí y llegaron. Yo realmente me gustaría transmitir, la impresión que a mí me causó cuando yo llegué hasta el lugar donde llegaron las tropas rusas en relación a la distancia a Kiev. Estuvieron a 30 minutos de Kiev. Yo demoraba 30 minutos en ir desde Kiev, demoraba 30 minutos en ir hasta ese lugar. Te estoy hablando de Bucha, de Irpin, todas esas matanzas que hubo, pero además otras que eran paralelas, digamos, en el mismo radio, estuvieron muy cerca, pero estuvieron muy cerca y acantonados, hasta que volvieron. Le falló a Putin muy, muy ligeramente, voy a decir. No contaban con lo que los ucranianos valoran: su libertad, su patria y su occidentalización. Es decir, no quieren ser rusos y Putin no lo va a entender. No quieren ser rusos. Al contrario, ellos vivieron desde el año 94, ellos se independizan en el año 91, se dictan la Constitución en el año 94. Vos sabés que yo tuve esas cosas del destino, yo que ya tenía negocios en Ucrania en el año 98. En el año 98 el abogado mío era uno de los autores de la Constitución, no como vos que fuiste convencional constituyente, uno de los redactores de la Constitución. Tenía un estudio de abogados y yo lo contraté para mis negocios. Entonces, no sabía cómo hacer cada tanto para ir a verlo, porque me parece que estaba viendo un ídolo. El hombre fue uno de los que dictó la Constitución de Ucrania. Cuando Ucrania se independiza, después se dicta la Constitución, se occidentaliza de la noche a la mañana, como pasó con todos los países de Europa, los que pertenecían a
digamos, a la Unión Soviética, o mucho más que la Unión Soviética, lo que se llamaba el pacto, el Comecon. El Comecon era la alianza comercial de los países socialistas, Que influidos abarcaba a por Polonia, Rusia. Hungría, Checoslovaquia. Exactamente. El Comecon era la parte comercial, acompañada por el Pacto de Varsovia, que era la parte militar, ¿no? Esa que hacía que hubiera un millón de soldados rusos en la República Checa. Increíble. Claro, le tuvieron que contratar le tuvieron que levantar una ciudad que yo la conocí, donde fueron a vivir todos los soldados rusos porque querían evitar que se mezclaran con la población. Años, estoy hablando antes de la caída, porque cayó la cortina de hierro, se cae en noviembre del 89, así que fue la famosa revolución de los claveles, creo que fue. Entonces, que fue la primera de Hungría, después la República Checa, y bueno, entonces esta gente, estos habitantes, empezaron a respirar la libertad inmediatamente. Fundamentalmente con mucha influencia de Occidente, con mucha influencia de los medios de comunicación, con el ejemplo de Polonia, que a Polonia la lleva a la independencia un sindicalista como Lech Wałęsa, Lech Walesa. ¿no? Lech Wałęsa, que un sindicalista del sindicato Solidaridad, marianista, o sea, un mariano total, un hombre muy católico, que se hizo famoso, no solamente porque después le dieron el premio Nobel, sino porque en su momento este hombre puso fotografías de la Virgen María en los alambrados donde tenían que pasar los tanques. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Te acordás de eso, no? Sí. Y como los polacos, en definitiva, Polonia fue un país que llegó a la cúspide en la estadística, llegó a tener el 90% católico cuando Juan Pablo II era papa. Carlos Wojtyla. Claro. Entonces, bueno, esta gente se crió así. Y hay que comprender, Europa son miles de años, ellos tienen una historia de miles de años, la genética de ellos es una genética formada por guerras todos los días. Yo tenía un asistente, que murió después, que se llamaba Maciej Krukowski, en Polonia, y me vino un día y me dijo, le quiero mostrar una estadística. Hablaba muy bien español, porque había estado en Cuba, mandado por el gobierno polaco. Entonces, me dijo, mire, usted sabe que los chicos en Polonia están creciendo, están naciendo y ahora crecen tantos centímetros más y tienen tantos centímetros más de pie, en los pies, de medidas. ¿Y sabe por qué es eso la consecuencia? De que Polonia hace desde el año 45 que no está en guerra. Y estoy hablando que hacía 50 años, ¿comprendes? Entonces, hay generaciones... Qué lindo, qué linda anécdota que estás contando, ¿eh? Yo lo ignoraba totalmente. Sí, bueno, pero es personal esto. Sí, o sea, lo estadístico... Lo estadístico es lo otro, pero es verdad. Pero ya, es verdad. por supuesto, no solo porque lo decís vos, sino porque los datos lo corroboran. Transnistria, en realidad, me están informando acá de la producción, el equipo de fútbol se llama Sheriff Tiraspol y no puede competir ni en los campeonatos mundiales ni en ninguna otra actividad, no solamente porque tiene muy pocos jugadores, sino porque además no está reconocida por la FIFA, la entidad rectora del fútbol mundial. ¿Por qué no está reconocida? Porque el reconocimiento ha sido muy limitado y porque, según algunos, pertenece todavía a Moldavia, que es lo mismo que pertenecer en definitiva a Rusia, ¿no? Es bueno, es lo que pasa con Osetia del Sur, Claro. Digamos, he repetido mucho Osetia del Sur, pero hay otros, ¿no? Que no son reconocidos, que los reconocen como, bueno, a ver, esto es como los países del mundo reconocen algo contrafáctico, o sea, reconocen al candidato ganador de las elecciones en Venezuela, pero Maduro está en el poder.
¿cierto? Exactamente. ¿Entendés? Ricardo, querido, la verdad que diste un panorama, hablamos de todo un poco, fue como, faltaba hablar de, teníamos para hacer un programa de 3 o 4 horas porque fue muy interesante lo que dijiste, me encantó esto que hablaste también de Polonia, porque mi madre era polaca y tengo un Así especial es. respeto y De acuerdo. admiración por el pueblo polaco, y la verdad que ha sido un gusto hablar contigo y que sobre todo Bueno, nos transmitís una idea vívida de lo que pasa en Ucrania, que muchas veces uno se deja llevar por algunas opiniones de algunos medios que es equivocada. mira, yo lo digo siempre y lo digo con pocas palabras, el ucraniano no se va a rendir. El Seguro. ucraniano no se va a rendir. Y pobre Rusia, si tiene que tener un gobierno al lado, como el ucraniano y la gente de Ucrania, que fueron los que voltearon a Yanukovych. O sea, la cosa es muy seria también en la posguerra para Ucrania, para Rusia. Lo que sí te quería pedir, por favor, porque eso imagino que va a circular, me gustaría leer la declaración del senador para que explique qué estaba haciendo con los $200.000 en el auto, ¿no? Porque en realidad yo me acuerdo de un señor López que andaba con los bolsos y un rifle, ¿no? Pero que lleven $200.000 a un senador de la nación, salvo que sea un enviado secreto del gobierno o de alguien para ayudar a alguien en una causa patriótica de otro país, la realidad es que me parece muy fuerte un senador nacional con $200.000 cruzando la frontera. Realmente es una vergüenza, es vergonzoso. Cuando lo leí dije, Dios mío, no salimos de esto. La capacidad hay que terminar con la capacidad de asombro ya no te da. Mira, yo hoy estaba comiendo el mediodía, justamente cuando me enteré de esto, con el vicerrector de la Universidad Católica del Uruguay, un cura jesuita, un tipo muy inteligente, además muy piola, y me decía, realmente para los uruguayos la Argentina sorprende todos los días. Uno lo que vemos antes en la televisión argentina que la uruguaya, porque todos los días es una novedad. Ricardo, querido, un abrazo. Mirá de qué nivel la novedad, Sí, Jorge. sí, Mirá el nivel de la novedad. No. Un Ojalá senador, fuera porque ganamos la Copa del Mundo, la Copa América, porque pero un senador de la nación, un tipo Seguro. elegido por el pueblo, que no ha presentado la declaración de la declaración de patrimonial en la oficina anticorrupción, ni en el año 18, ni en el año 21. Seguro. Pero por favor, y después no dan el quórum para hacer ficha limpia. Pero es una tomada de pelo. Es una tomada de pelo a la gente. Es una tomada de pelo. Un abrazo gigante, Ricardo, y nos encontramos. Chao, Porque aparte yo te estoy sacando el sueño, porque que la gente sepa que en estos momentos, ¿estás en España o en Ucrania? Estoy en España. En estos momentos deben ser las 23:46, ¿no? No, tenemos 4 horas. 22:47. Bueno, podemos seguir una hora más. Bueno. Un abrazo, querido amigo. Que nos vaya bien a todos los Ojalá. argentinos en Argentina y a los millones que están afuera del país, porque se han tenido lamentablemente que ir. Exactamente. Muy lindo, Un abrazo. muy lindo el final, Ricardo. Y ojalá el pueblo ucraniano pueda hacer esta pesadilla con la frente alta. Ojalá, porque después viene el plan Marshall y va a ser una potencia europea. Seguro. Un abrazo Que enorme. termine cuanto antes. Richard, Un abrazo grande. hasta luego, gracias. Y nosotros nos tenemos que ir a una pausa ya bastante demorada, pero la verdad que hablar con este amigo siempre es un gusto. No voy a decir un lujo porque es tan frecuente en los medios de comunicación decir eso, es un placer más que un lujo. Es un placer para todos, para nosotros, para la gente acá del estudio y también para la audiencia, porque es un emprendedor argentino, un empresario argentino exitoso y una gran persona, sobre todo. Y vamos a la pausa y después volvemos con lo que nos queda, los minutitos que nos quedan para seguir hablando de algunos temas de actualidad. Chau, gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre en la
venimos a cuidarte. En un fix venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Volvemos nuevamente a Entre Ustedes y Nosotros, que lo tenemos esperando en línea para que nos hable durante estos minutos finales del programa el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Estábamos hablando del tema Ucrania, bastante conflictivo, por cierto, bastante más que conflictivo, complejo, y no quise meterme en el tema de los BRICS con Ucrania y Rusia, con el tema de la invasión rusa-Ucrania, porque Rusia integra los BRICS, no nos olvidemos de eso, y esto puede producir algún tipo de sacudón en los BRICS. Pero vamos a la política doméstica que tiene a un señor Cuader, que se hizo famoso, mirá que hace rato que estaba como senador, pero se hizo famoso porque, bueno, andaba con $200.000 encima, y parece que la explicación es: el dinero no era mío. Bueno, López también, cuando llegaba a los 6 millones, ni los dineros de dólares, ni el dinero, ni las ametralladoras eran de él, ni las monjitas eran monjitas. Son todos fantasías o transmutaciones genéticas llamadas fantasmas. Pero bueno, quería escucharte, Osvaldo querido, que de ayer, de dar una clase magistral juntamente con el doctor Ramírez Calvo sobre la Constitución reformada en el 94, hoy te traigo este tema mucho más, por así decirlo, pedestre. Bueno, no puedo aportar demasiado porque te confieso que no seguí los hechos durante el día. Sé que lo descubrieron con esa suma de dinero, tal vez porque pensó que la tarjeta no iba a poder funcionar en Paraguay. Siempre hay que llevar algo de efectivo. Buena reflexión, no lo habíamos pensado. Pero realmente no sé mucho más. Esa excusa que vos decís es realmente insólita, ¿no? Pero bueno, ahora él es un senador del peronismo, del kirchnerismo, que ahora
estaba prestando importantes servicios al oficialismo, según creo. Sí. ¿No es así? Parece que este muchacho, no, sí, es así, está investigado, viene siendo investigado por otras 2 causas. Estoy viendo lo que estoy diciendo, lo que dice la televisión, que están los 2 canales más importantes de noticias, TN y La Nación Más, están con este tema. Y lo veo a algunos periodistas que están siguiendo sus aparatitos móviles, sus celulares. Veo que el peronismo se desgarra las vestiduras ahora porque Parrilli, la Fernández Sagasti y Juliana Di Tulio están reclamando la expulsión de la Cámara. Tiene 2 causas abiertas por enriquecimiento ilícito de lavado de dinero. Este señor puede seguir siendo senador. Este señor pudo haber accedido a una banca. Realmente. No, debería ser. Y esto se relaciona, ¿no?, con ficha limpia y te doy ya todo para vos. Sí, bueno, en este caso, digamos, él no tiene, que yo sepa, no, porque no sé nada, te voy a ponerme a leer, pero no sé nada de él, pero que no tiene condena, o sea, que ni siquiera en primera instancia, de manera que a él no se le hubiera aplicado ahora la ley de ficha limpia si hubiera sido sancionada, pero siempre se puede aplicar la expulsión por inhabilidad moral sobreviniente, ¿no?, del artículo 66 de la Constitución, y este hecho pareciera justificarlo, y yo creo que si ya el kirchnerismo está diciendo eso, que le ha soltado la mano rápidamente, no veo que otros bloques lo vayan a apoyar, porque a ellos no les importa mucho a algunos que sea corrupto, sino que no lo evidencie tanto. Una vez que actúa con esa torpeza y sale a la luz, entonces le dicen, bueno, te acompañamos hasta a la puerta del cementerio, pero no vamos a entrar con vos. Así que yo imagino que el destino político de este hombre debe estar ya finiquitado, y creo que lo sucedería una senadora netamente kirchnerista, o sea, no, por lo que leí un poco, rectificame si no es así. No, leíste más que yo. Vinculada a la Cámpora. Leíste más que yo. Con razón, bueno. Este es un buen dato, con razón. Un apresuramiento, les ha agarrado el ataque de sanidad pública a esta gente, de sanidad, de licitud, de ética. De ética claro. se Yo mientras lo estaba diciendo, pensaba lo mismo que estabas pensando vos, porque en la velocidad de los acontecimientos no lo había realmente vinculado un hecho con otro, pero claro, es bastante lógico. Ahora, vos me preguntabas de ficha limpia. Bueno, vos sabés más que yo del tema porque fuiste autor de uno de los proyectos que originó el dictamen que se estuvo por tratar. Ahí, bueno, cayó la sesión por falta de quórum, y en este caso, a diferencia de lo que había pasado la semana anterior, el oficialismo no puede esconder su responsabilidad porque no estuvieron presentes alrededor de 8, creo que fueron así, ¿no? Sí, 8, uno justificado, que era el de la diputada Marcela Pagano, que está con un embarazo bastante complicado y está pronta a dar a luz. Ese está justificado, como estaba justificado. Sí. Cuando la justificación es así, bueno, puede ocurrir. López Murphy estaba en una misión enviado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que venía de hace mucho tiempo este tema, y además López Murphy ha dado pruebas con la desgracia personal que tuvo de que viajaba permanentemente y estaba los días de sesión para que nadie pudiera pensar mal de él, cuando tenía una situación realmente que no era altamente justificable, pero bueno. Pero lo que digo es hay otros que no, hay otros claramente que no. Por eso, y no se puede dudar de la voluntad del gobierno de que fracasara, porque no solo por la ausencia muy significativa de todos esos diputados, que no actúan espontáneamente, sino por directivas de la Casa Rosada, sino por las explicaciones posteriores que fueron dando, en algunos casos con voceros muy calificados, no ni moral ni intelectualmente, pero calificados en el sentido de que son algunos de los que ellos erigen como voceros principales, más allá del vocero oficial Adorni, como ese tal Gordo Dan y otros que actúan mucho en las redes, que pasaron a decir que ficha limpia era algo antidemocrático, porque podía proscribir
a una persona. Descubrieron eso sobre el final, porque ellos mismos habían decían que apoyaban el proyecto. Después, a la noche de ese día, yo creo que vieron las reacciones negativas en las redes sociales, que es algo que ellos siguen mucho, de sus propios partidarios o de gente que, sin necesariamente ser de ese partido, simpatiza con las políticas económicas que llevan adelante, o sea, son potenciales votantes de ellos que tomaron bastante mal esta actitud, y entonces hicieron filtrar a través del programa de Majul que el presidente había llamado a la diputada Los Penatos y le había dicho que en verdad ellos querían un proyecto mejor, que iban a elaborarlo, y al día siguiente o a los 2 días el vocero Adorni anunció que le habían encargado esa tarea al abogado Alejandro Fargosi, a quien nosotros conocemos bien. Bueno, él ha tratado de explicar en distintos medios cuál sería su cometido y el contenido propio, sin haber logrado despejar, vamos a decirlo en los términos más elegantes posibles, las dudas que merece tanto la actitud del gobierno como su actuación, porque si el gobierno, el oficialismo tenía observaciones que hacer, el momento, la oportunidad, la instancia de tratarlas era durante el tratamiento en comisión, o aún podía en el mismo recinto señalarlas, si creía que había aspectos del proyecto que debían mejorarse, pero no lo hizo, hizo fracasar el proyecto, y ahora aparece con esto que ni siquiera está elaborado todavía, y las declaraciones que se han hecho al respecto son sumamente vagas, contradictorias, muy poco jurídicas, diría además, pretendiendo que la Corte intervenga más allá de los plazos y las oportunidades procesales correspondientes, es decir, haciendo todo una especie de proyecto ad hominem, como para justificar que lo que quieren es que Cristina Kirchner se pueda presentar. Sí. Claro, porque esa es la verdad de la milanesa. Digamos, esa es la historia, todo lo demás es cháchara. Claro. Osvaldo, querido, nos tenemos que ir, estamos pasados de la hora, nuestros vecinos del nuevo programa nos están mirando con mala cara. No, bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Un fuerte abrazo y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.